dolor. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, y ya se acabó el alboroto. Y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Por la calle de los muros han matado una paloma, han matado una paloma. Bien, buenas tardes y bienvenidos. Continuamos con los actos conmemorativos del 30 aniversario de la creación del Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora y Torres. Y en el día de hoy, como todos ustedes saben, vamos a presentar dos libros. El segundo volumen, el segundo tomo de las actas de los coloquios del 90 aniversario de la Segunda República, y el libro de Niceto Alcalá Zamora y José Giral. En la mesa no está Juan Ramón, el libre alcalde, porque me ha costado un poquito chisado, como él va a cerrar, pues bajo la presidencia de Juan Ramón como alcalde y como presidente del patronato. A mi izquierda, Leandro Álvarez Rey, entonces saben, miembro del comité científico y además coordinador general de los coloquios del 90 aniversario. Carmen Fernández Albendi, que coordinó el 7º coloquio, que se celebró en Sevilla en abril de 2022. Y Julián Chávez, que coordinó el 5º congreso, que se llevó a cabo en Cáceres, en la Universidad de Extremadura. Entonces, este segundo volumen, precisamente son estos los coloquios que están incluidos, bueno, y algunos más, ¿no? El de 4 coloquios, ¿no? Pero antes de comenzar, quiero también darle las gracias al resto del comité científico: Leonardo Ruiz Sánchez, que nos acompaña, Manuel Morales Muñoz, Antonio Barragán Moriana, por supuesto, nuestro asesor y miembro del comité, y José Luis Casas Sánchez, ¿no? Tenía previsto venir hoy también Encarnación Lemus López, porque ella es la coordinadora de la edición, pero no ha podido venir. Vendrá el día 10 a presentar a Pilar Mera, pero sí nos complace enormemente a todos los miembros del comité científico comunicarles, algunos de ustedes ya lo sabrán, que le ha sido concedido el premio nacional de Historia de España a nuestra compañera Encarnación, ¿no? Cosa que nos enorgullece, ¿no? Y también a Fernando Arca, otro miembro del comité científico, pues el premio de investigación Ciudad de Málaga, ¿no? Así que estamos de enhorabuena y estamos viendo cómo son premios, desde luego, muy merecidos, y que la tendremos aquí, repito, el día 10, presentando a Pilar Mera con la conferencia de Portela Valladares y Niceto Alcalá Zamora y Torres. Hace breves momentos que hemos terminado una asamblea del comité científico, porque el año que viene estamos conmemorando el 30 aniversario del patronato, pero el año que viene conmemoraremos el 75 aniversario de la muerte de Alcalá Zamora. Ya han visto en la exposición que no vamos a llegar, por supuesto, a ese nivel, pero como el 50 aniversario, ¿no?, del fallecimiento de Alcalá Zamora es lo que verdaderamente marcó, ¿no?, un antes y un después en la evolución de este patronato y en la recuperación, ¿no?, de la figura de don Niceto, ¿no? Ojalá en el 75 aniversario podamos hacer algo que también deje por lo menos parte de esa huella, ¿no? Y sin más, voy a pasar la palabra al coordinador general de los coloquios sobre el 90 aniversario, mi compañero Leandro Álvarez Rey. Leandro. Por ofrecernos la posibilidad de presentar este segundo volumen de los coloquios conmemorativos del 90 aniversario de la Segunda República. Como recordarán, hace apenas 2 años, en la primavera de 2021, se cumplían 90 años de un acontecimiento fundamental de la historia reciente de nuestro país, como fue la proclamación de la Segunda República Española, de la cual don Niceto Alcalá Zamora llegaría a ser presidente de gobierno y presidente de la República o jefe del Estado. En aquella primavera del 2021 todavía estábamos bajo el imperio del COVID, lo cual impidió que muchos actos de carácter académico, de hecho desde el patronato estábamos organizando uno sobre la Segunda República, pues pudieran celebrarse. Al igual que nosotros, varias universidades, instituciones académicas tuvieron que suspender dicha celebración de esos actos por las circunstancias por las que atravesaba no solamente nuestro país, sino prácticamente el mundo entero. Una idea creo que bastante positiva
que partió de un miembro de nuestro comité asesor, que es el profesor Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y secretario de Estado de Memoria Democrática, fue intentar que aquella conmemoración, esos 90 años de la proclamación de la Segunda República, no pasaran inadvertidos. Y bajo su idea pues se celebraron precisamente los días 14, 15 y 16 de abril del 31 un coloquio solamente virtual, es decir, retransmitido online desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en el que intervinieron diversos especialistas, destacados especialistas, dando una visión, una panorámica general de lo que en su opinión fue aquella experiencia histórica. Bien, la ventaja que tienen las cosas que se retransmiten por Internet o que se cuelgan en plataformas de Internet es que nos permite conocer el seguimiento de esa actividad. Y la verdad es que el impacto que tuvo aquella conmemoración solamente online, el número de personas que se conectaron, que después visionaron esas intervenciones, fue tan importante para tratarse de un acto relacionado con la historia que animó a Fernando Martínez a intentar que esa primera experiencia tuviera continuidad en una serie de coloquios donde ya de una manera más específica se abordasen lo que entendemos son los principales temas que se debatieron y que dieron forma a una etapa como la Segunda República que, queramos o no, sigue estando aún muy presente en la sociedad española, aunque a veces no seamos capaces de darnos cuenta. Lo que ocurrió en la España de aquellos años ha dado lugar a dos visiones, una que presenta la Segunda República como un periodo en el que una parte de la sociedad española se sintió agredida en sus creencias, en sus valores, etcétera, y que considera que aquella experiencia pues, fue la responsable de la guerra civil que vino después. Otra, una visión idílica, romántica de aquella experiencia, pues considerándola una especie de democracia perfecta, inmaculada, que fracasó como consecuencia de la oposición de los sectores más tradicionales y más conservadores. La verdad es que desde hace muchos años, en el ámbito de lo que es los historiadores, yo creo que existe un consenso bastante amplio sobre lo que fue aquella experiencia histórica, un consenso en el que existen, por supuesto, diferentes visiones e interpretaciones sobre acontecimientos o problemas puntuales, pero un consenso que no vemos que se transmita al conjunto de la sociedad, que prefiere situarse en torno a esas dos visiones enfrentadas o esos mitos positivos para uno y negativos para otros. Y precisamente para difundir lo que pensaban los historiadores, los que realmente han estudiado y han dedicado muchos años de investigación a esa experiencia, es por lo que surgió la idea de continuar ese primer coloquio conmemorativo del 90 aniversario en una serie de coloquios que serían también retransmitidos online, pero que si las circunstancias del COVID lo hacían posible, también se celebrarían de manera presencial. El primero de ellos tuvo lugar precisamente aquí en Priego de Córdoba, estuvo dedicado a la política y los políticos de la Segunda República. El segundo tuvo lugar en Valencia, coordinado por la profesora también catedrática de Historia Contemporánea, Ana Aguado, dedicado a la República y las mujeres, que significó para las mujeres españolas esa experiencia. El tercero, ya en diciembre, se celebró en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, lo dirigió Ángeles Ejido, catedrática de la UNED, y estuvo dedicado a la Constitución republicana, la Constitución del año 31. Esos cuatro primeros coloquios son los que dieron forma al primer tomo de esta publicación, y después de las Navidades pues continuaron esos coloquios con el que coordinó Julián Chávez en la Universidad de Extremadura, en Cáceres, dedicado a las reformas republicanas y a los problemas sociales de la República, a las resistencias que encontraron esas reformas sociales republicanas. El siguiente tuvo lugar en Valladolid, coordinado por
otro de nuestros compañeros, Ricardo, y que estuvo dedicado básicamente al tema de el arte, la cultura, la ciencia en la Segunda República, las reformas relacionadas con la enseñanza, etcétera. Y el último, ya en abril del 2022, se celebró en la Universidad de Sevilla y lo coordinaron Mari Carmen Fernández y Inmaculada Cordero, y estuvo dedicado a la República en guerra y al exilio republicano. Precisamente son los textos de esos coloquios, del que coordinó Julián, el que se celebró en Valladolid y el de Sevilla, los que dan forma a este segundo volumen. Unos textos que pueden ustedes, el libro se puede descargar gratuitamente online, basta con acceder a la web del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a publicaciones, y pueden descargarse tanto este volumen como el volumen segundo, aparte de otras publicaciones que ha coordinado como editora nuestra compañera Encarnación Lemus. El conjunto, el cuerpo de estos dos tomos creo que constituyen la versión más actualizada de lo que llamaríamos, como su subtítulo indica, el balance y las perspectivas actuales sobre lo que fue la experiencia de la Segunda República. Verán ustedes que hay textos de autores pues de más de 20 universidades españolas, textos en los que se aborda no siempre desde la misma perspectiva, con diferencias, como les decía antes, de interpretación, de valoración, lo que fue esa experiencia de nuestra historia reciente, una contribución que esperemos sirva pues para ir situando lo que fue pasado, lo que fue historia en sus justos términos, aislándola de ese carácter polémico que sigue teniendo para algunos en la sociedad actual lo que fue esa parte de nuestro pasado. Como toda experiencia histórica, la Segunda República tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. En cualquier caso, créanme si les digo que hoy día no creo que exista ningún historiador, al menos ningún historiador profesional, que no considere aquella experiencia como el intento más serio de modernizar, de democratizar la vida pública española. Un intento de implantar en nuestro país un régimen de carácter democrático que lamentablemente fracasó, o que algunos la hicieron fracasar, y que sin embargo no es óbice para que consideremos ese breve periodo de la historia de nuestro país. Piensen que la historia de la Segunda República apenas duró en paz 5 años, que es más o menos lo que suele durar una legislatura en un sistema democrático consolidado. 5 años en los que se vivieron situaciones políticas muy diferentes, en las que se ensayaron soluciones a problemas que no eran de 1931, sino problemas que venía arrastrando la sociedad española desde mucho tiempo atrás, la desigual distribución de la principal fuente de riqueza, como era la tierra, la reforma de la enseñanza. Piensen ustedes en un país de poco más de 25 millones de habitantes, la mitad de los que somos actualmente en España, y que cuando llegó la República había 1 millón de niños que no tenían un puesto escolar, una reforma autonómica que dio los primeros pasos hacia el establecimiento de un nuevo modelo de entendimiento y de organización administrativa de nuestro país, una república que intenta convertir al ejército en un ejército moderno, fiel a sus obligaciones constitucionales, que intenta reformar incluso el estamento religioso, la situación de la Iglesia, lo cual fue uno de los principales campos de batalla y motivo de enfrentamiento, como les decía, entre los diversos sectores de la sociedad española. Una república que con sus pros y sus contras, sin duda, fue, como les decía, el intento más serio vivido hasta entonces en la historia de nuestro país por intentar establecer un régimen de convivencia pacífico, democrático y en paz entre los españoles. Si ustedes repasan la historia de España desde comienzos del siglo XIX, desde el momento en que se supone
comienza nuestra historia contemporánea, advertirán que siempre en cualquier cambio político de envergadura ha habido un golpe de Estado, un pronunciamiento militar, una guerra civil, una revolución de por medio. Si repasan los grandes momentos de esa historia contemporánea de España, en 1814, el regreso de Fernando VII, que mediante un edicto suprime la labor de las Cortes de Cádiz e impone una vuelta al absolutismo. 1820, un pronunciamiento encabezado por Riego que implanta un régimen de carácter liberal. 1823, una invasión extranjera que acaba con el régimen liberal y establece una nueva etapa de gobierno absolutista. 1833, una guerra civil que va a durar 7 años entre los conservadores, seguidores de don Carlos, los llamados carlistas, partidarios del viejo orden, los liberales, partidarios de Isabel II. 1868, una revolución que derroca a Isabel II e implanta un gobierno provisional, una etapa de cambio como es el sexenio revolucionario. 1874, un pronunciamiento que restaura la monarquía borbónica, pero no en la persona de Isabel II, sino de su hijo Alfonso XII. 1923, un golpe de Estado protagonizado por el general Primo de Rivera. El único cambio político pacífico de envergadura que se había vivido en España desde hacía un siglo fueron precisamente esas elecciones municipales del 12 de abril, que al ser ampliamente derrotadas en las urnas las candidaturas monárquicas, iban a implantar un régimen republicano cuya principal aspiración era la de implantar por primera vez una democracia en España. De todo eso se habla en este segundo volumen, igual que en el primero de los tomos que dieron lugar a estos coloquios, que considero son una, como les decía, una excelente puesta al día, un balance de lo que al menos los historiadores que han investigado este periodo pensamos sobre lo que fue esa experiencia histórica. Muchas gracias. En mi caso, en calidad de autor del libro que se publica, que ha publicado la Fundación. No, el libro... hablando de este libro, empezamos después. ¿Sí? Perdón, sobre el libro y como el autor, perfecto. Yo sí. Ahora como coordinador de los... Es que tenemos la dualidad esta, es decir, de ser autor del libro y también. Yo simplemente, la verdad, mostrar agradecimiento, y un agradecimiento inequívoco a lo que supone una aportación de ese tipo. Tanto Leandro como Carmen como yo compartimos la docencia en la universidad. Sabemos el sacrificio que significa enseñar a los alumnos, pero que realmente también necesitamos referentes. Y el hecho de que tengamos 2 volúmenes con esta calidad, con autores que saben de qué hablan, saben de qué escriben, académicamente hablando. Y esto verdaderamente es un honor y desde luego yo no puedo por menos, primero, felicitar al coordinador, a Leandro, que supo aunar esfuerzos, no es fácil, él lo ha dicho muy bien, congresos en distintas partes de España y después pues sacar una publicación que, como decía anteriormente, nos sirve académicamente para que nuestros alumnos lean y lean con personas autorizadas pues sobre un pasado que con sus luces y sus sombras forma parte de la historia de España y desde luego, desde mi modesto punto de vista, en un puesto preeminente, por lo que significó, como bien ha indicado Alejandro, lo que fue una experiencia democrática en nuestro país, un país que no lo había tenido hasta entonces, simplemente esa referencia. Gracias. Y también animar a la gente a que lea estos 2 volúmenes. Una de las preguntas que me suelen hacer mucho los alumnos es, me piden un libro. No, ellos no quieren algo disperso y creo que estos 2 libros les puede ser de una importante ayuda, no solo para los alumnos, sino para todos aquellos que quieran saber realmente qué pasó en este país y no escuchar lo que cuentan por aquí o por allá.
apartarse de esa rumorología que tanto funciona y leer algo que está hecho desde el rigor de la universidad y que a mi modo de ver es uno de lo mejor que se ha hecho en los últimos tiempos como recopilación de los múltiples y diversos trabajos que se hacen en las diferentes universidades españolas y que en estos dos libros de alguna manera ven la luz de una forma conjunta. Así que nada más, muchas gracias. La página del canal de YouTube del Patronato y los enlaces en la página web también, es decir que aquella persona que quiera ver de nuevo en vivo esas conferencias, pues tienen también esa posibilidad, ¿no? Yo creo que no hay mal que por bien lo venga y esto de la pandemia, bueno, pues había que sacarle su parte positiva, ¿no? Es que lo tienen a su disposición. Bien, con esto concluimos la primera parte del acto y pasamos a la presentación del libro de Julián Chávez, opositor a la dictadura, dirigente de la República, exiliado a causa del franquismo, Niceto Alcalá Zamora y José Giral. Para quien no lo conozca, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. Ha sido durante muchos años profesor de dicha universidad e investigador, yo diría que desde siempre muy centrado en temas como la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio, autor de una gran cantidad de trabajos científicos, pero también autor o impulsor de un buen número de tesis doctorales, de trabajos de investigación, pues relacionados con esas etapas de nuestra historia reciente. Julián Chávez, en los últimos tiempos, ha dedicado sus esfuerzos, sin salirse, digamos, de lo que son las etapas que más nos interesan a muchos de los que estamos aquí, pues a un género que desde hace años está en auge, lo que sería la historiografía, no solamente contemporánea, sino la historiografía española, como es el género de la biografía. La biografía entendida no como una especie de acumulación de datos de una persona, sino, como también se ha intentado abordar la figura de don Niceto desde el Patronato, como un eje en torno al cual analizar, discutir, profundizar en el estudio de una época. La figura que a él especialmente le interesó es la figura de una persona prácticamente desconocida hoy día, como son tantos y tantos políticos de aquellos años, como fue el presidente José Giral Pereira. Para quien no lo conozca, José Giral, yo diría que es uno de los 4 o 5 amigos que llegó a tener Manuel Azaña, un hombre que combinó su dedicación a la política con una trayectoria profesional e intelectual muy intensa. Fue catedrático de Química en la Universidad de Salamanca con 24 o 25 años. Después se trasladó a la Central de Madrid, fue rector de la Universidad Central de Madrid. Era dueño de una farmacia en la calle Atocha, que todos conocemos, de Madrid. Estaba casado con una rica terrateniente extremeña. Era, yo diría que como don Niceto, una persona que tenía poco que ganar y mucho que perder, dedicándose a la política en esa compleja España de 1930 a 1931. Y sin embargo, pues posiblemente como don Niceto y como otros políticos de su tiempo, un aliento ético, moral, le llevó a involucrarse en la acción política, pues con el objetivo, imagino, de democratizar su país, de que se llevasen a cabo las reformas que ese país venía demandando desde hacía tanto tiempo. Es verdad que durante la Segunda República, aunque desempeñó cargos de cierta relevancia, fue diputado, ministro de Marina, yo creo que no estuvo en aquellos lugares que su capacidad posiblemente le habría servido. Sin embargo, fue el hombre, recuerden que cuando estalla la sublevación militar de julio del 36, el hombre al que recurre Azaña para hacerse cargo de la presidencia del gobierno. Uno se pregunta, ¿y por qué no recurrió a él antes en lugar de a un personaje, con todos mis respetos, con tantas limitaciones como Casares Quiroga?
El hecho es que Giral, el 19 de julio, tomó una decisión difícil, como es la de distribuir armas entre los sindicatos obreros, entre el pueblo, como se decía entonces, para intentar detener una sublevación militar que estaba estallando en todas partes. De hecho, Giral iba a mantenerse al frente del gobierno hasta septiembre del 36, iba a formar parte de los gobiernos de la República durante la Guerra Civil, con un papel cada vez más mediatizado. Como saben, la etapa de la Guerra Civil son unos años en los que los republicanos, por así decirlo, van a quedar marginados frente a la hegemonía que las organizaciones y los sindicatos obreros van a tener en esos años. Es un hombre que, como tantos otros, marcha al exilio en el 39, y es ahí la segunda aportación que quiero destacar de esa biografía, que constituye una excelente aportación no solamente al conocimiento de la figura de Giral, sino al conocimiento de la etapa de los años 30 en nuestro país. Giral iba a ser nombrado presidente del primer gobierno republicano en el exilio a partir de 1945 y iba a encabezar ese intento de restaurar la democracia en España, que sin embargo la situación internacional iba a convertir en un hecho imposible. Aparte de ese género biográfico al que Julián Chávez se ha dedicado en los últimos años, aparte de sus estudios sobre la Segunda República, la Guerra Civil, la posguerra en Extremadura, Julián Chávez es también un excelente conocedor de un fenómeno también manipulado en la historia reciente de nuestro país, como es el de la resistencia guerrillera, el célebre maquis de los años de la posguerra. De hecho, hoy mismo estará interviniendo en el programa de La Sexta Clave, en la segunda parte de la intervención dedicada al maquis en la historia de España. Por tanto, nadie mejor que él pues para establecer ese diálogo, esa relación, como se analiza en esta obra, sobre don Niceto Alcalá Zamora y José Giral. Bueno. Que nos ha permitido editar el texto de una conferencia que él impartió aquí en el patronato hace poco más de un año. Hace un año aproximadamente, un poco más de un año, y que hemos incluido dentro de una colección que no tiene nombre todavía, no le hemos puesto ningún nombre porque ha ido surgiendo así un poco sobre la marcha, que iniciamos hace unos años cuando publicamos los 4 artículos que el presidente Alcalá Zamora publicó en el diario El Sol en 1931, 4 artículos que aparecen en un momento en el que también los publica la prensa extranjera, y nos parecía que era una aportación muy relevante porque era la visión que Alcalá Zamora daba del nacimiento de la República en ese primer momento, cuando todavía no había transcurrido tiempo como para hacer otras valoraciones, sino que era lo que estaba viviendo en ese momento, y nos parecía que era un testimonio muy, muy relevante. Pues bien, en el contexto de esa colección, que han ido apareciendo ya también otros volúmenes sobre los obituarios de Alcalá Zamora y el texto que yo redacté también sobre la elección del presidente de la República, ahora tenemos la fortuna de añadirle un volumen en el que se establece ese paralelismo, no digamos exactamente también, aunque se tratan las relaciones entre dos personajes muy significativos como son Niceto Alcalá Zamora y José Giral. En algunas ocasiones nosotros hemos dicho aquí en este patronato que Niceto Alcalá Zamora vive una coyuntura histórica, tiene una trayectoria biográfica en la que se puede explicar una parte de la historia de España, la España de la Restauración o la España de Alfonso XIII, cuando él es diputado y es ministro, la España de la dictadura de Primo, la España de la República y luego la España del exilio. Y efectivamente Julián aquí lo que hace es situarnos en cómo estos dos personajes coinciden en determinados momentos históricos. Los dos mantienen una posición de oposición, valga la redundancia, a la dictadura de Primo de Rivera. Los dos ocupan distintos puestos con diferente relevancia
lo acaba de señalar Leandro, Giral como ministro, Alcalá Zamora como presidente del gobierno provisional y luego como jefe del Estado. Y luego hay otro punto en común que es el exilio. Son dos exilios diferentes, naturalmente, pero al fin y al cabo, como otros muchos españoles, pues se ven en el exilio. Esta línea que nosotros mantenemos dentro del patronato, el publicar este volumen, tiene que ver con algo que casi desde el principio Francisco Durán y yo pensamos que podía tener interés y que podía tener atractivo, que era la relación del Niceto Alcalá Zamora con sus contemporáneos. De hecho, cuando llegamos al patronato, hoy tenemos aquí una serie de fotografías que nos ilustran, como nos decía el alcalde, en algunos casos cómo ha cambiado el color del pelo, a otro no le ha cambiado el color, ¿no? Pero ha habido una cierta variación en los apéndices que tenemos en la cabeza. Pues nosotros nos planteamos unas primeras jornadas en las que se analizara la relación de Alcalá Zamora con algunos de sus contemporáneos. Y organizamos unas jornadas que efectivamente pues llevaron ese título, Niceto Alcalá Zamora y sus contemporáneos. Luego ya pasamos a una nueva fase, que fue la de la elaboración y la celebración de congresos, que los tenemos también por aquí reflejados, y a lo largo de esos congresos pues han aparecido distintos trabajos, distintas ponencias, comunicaciones, en las que se analizaba la relación de Niceto Alcalá Zamora con algunos de sus contemporáneos. Y nos parecía que esa era una línea que podíamos mantener, que le podíamos dar continuidad a lo largo del tiempo. Hace un momento Francisco Durán citaba cómo dos de nuestros colegas, amigos y miembros del comité han recibido premios por su labor historiográfica, Fernando Arca y Encarnación Lemus. En el caso de Encarnación Lemus ha sido por un libro que lleva el título de Ellas y que trata sobre la experiencia de la residencia de señoritas, y Encarnación habla en su obra de que se trata de una biografía colectiva. Yo pienso, todos aquellos que nos hemos dedicado a hacer trabajos de carácter biográfico, sabemos que el análisis de un personaje no se puede hacer sin tener en cuenta a todos aquellos que le han rodeado, tanto en su vida privada como en su vida pública. Es decir, que toda biografía tiene algo de biografía colectiva también. Y nuestro proyecto, en parte, es ese, conseguir esta biografía colectiva, poco a poco ir sumando elementos para una biografía colectiva de Niceto Alcalá Zamora. Y en ese contexto hay que situar esta obra, que podrán ver ustedes que está llena de matices, que es muy interesante, con aportaciones de las visiones que tenía Giral en algunos momentos de la vida de don Niceto, de la actividad de don Niceto, de los viajes a los que lo acompaña. Don Niceto también en su memoria hace referencia a este acompañante, aunque él dice, claro, que es Azaña quien lo manda, un poco, para controlarlo en algunos casos. Las opiniones que tiene Alcalá Zamora en las memorias sobre Giral no son muy suaves, porque él recuerda ya al Giral de 1936, lo considera culpable de muchas cosas y entonces tiene algunas palabras bastante duras para él, pero también al mismo tiempo lo considera una persona inteligente, dice de él. Son dos personas con dos trayectorias muy distintas. Alcalá Zamora, un hombre del derecho, un hombre que viene con una trayectoria determinada, y Giral, un científico, si lo podemos decir así. Sí. Los dos se unen en el punto de la política, pero los dos tienen una formación intelectual completamente diferente. Alcalá Zamora con una trayectoria biográfica vinculada al liberalismo, Giral, por otra parte, vinculado a una oposición a la dictadura de Primo, que cuando se traslada a Madrid le lleva a estar cerca de Azaña, como ha señalado Leandro, y se convierte en una persona que se puede definir sobre todo por su lealtad a Azaña a partir de un determinado momento, y es lo que marca su trayectoria. Claro, en el caso de Alcalá Zamora, que ve a Azaña como un enemigo, pues todos aquellos que sean amigos de Azaña se convierten también, en cierto sentido, en enemigos suyos. En cualquier caso, nos parece una aportación relevante para nuestro patronato y para el conocimiento de la biografía de Niceto Alcalá Zamora.
en la conferencia que vamos a tener dentro de una semana, precisamente lo que le vamos a dar continuidad a este tipo de, a esta línea, con la relación entre Alcalá Zamora y Portela Valladares, de la mano de una persona que además su tesis doctoral se la dedicó a Portela Valladares, precisamente. Y yo creo que va a ser una aportación que contribuya a darle continuidad, como ya he dicho, a esta trayectoria que desde el patronato queremos mantener. A mí solo me queda darle las gracias a Julián porque viniera a dar la conferencia, porque luego aceptara ceder su texto para que se pudiera imprimir y se diera el trabajo de pasarlo, de poner notas, que todos sabemos que esa es una tarea que a veces pues nos puede resultar un tanto cansina, pero bueno, la ha hecho y se lo agradecemos que esté aquí. Y en mi caso particular, yo se lo agradezco también mucho porque mis orígenes profesionales fueron en Extremadura, en un instituto de Extremadura, de una población que la ha citado hace un momento, Castuera. Allí fue donde di mis primeros pasos profesionales como docente, de manera oficial, y entonces siempre mantengo una especie de cariño especial hacia aquella tierra, y por lo tanto pues le agradezco también en ese sentido estrictamente personal que esté aquí con nosotros y que a partir de ahora mantenga ya una colaboración más constante con este patronato. Muchas gracias. La verdad es que me siento enormemente orgulloso, la verdad, Francisco, José Luis, enormemente agradecido de haberos conocido y de haberme acercado al patronato. Y ya no digo de mi colega y amigo, pues Leandro Álvarez Rey. La verdad que un motivo, yo diría, incentivo para realmente acercarme al patronato. Y lo digo con letras mayúsculas. Aquí hay una autoridad, evidentemente, muchísimas gracias por estar presente, pero sí quiero decir una cosa. Por favor, prieguense, sentiros orgullosos de lo que tenéis. Yo he venido de Extremadura y vengo porque veo la franqueza y la entereza que hay en este patronato, que hay otros. En primer lugar, las personas que lo dirigen, que llevan ya, bueno, yo creo que obras son amores, ¿no? Y no buenas razones, ahí lo podéis ver en primer. Y que hayan sabido unar y traernos, en mi caso, de 400 kilómetros y que vengan a presentar un libro y que me hayan publicado un libro y que me inviten, y etcétera, etcétera, creedme, eso en un pueblo, Andalucía, es un auténtico orgullo. Y quiero subrayarlo con letras mayúsculas. Ojalá en España cundiera el ejemplo. José Giral, que tuviera una fundación, motivos hay, y sin embargo no lo tiene. Y aquí, por iniciativa del ayuntamiento, por supuesto, del patronato, pues tenéis un sitio que nos concentra, que nos trae y que es un lugar de encuentro. Hoy mismo en el comité hemos estado hablando qué se hace el próximo año. Es decir, como una, evidentemente dentro de las lógicas diferenciaciones, pero como si fuera una misma universidad, un encuentro académico donde nos vaya a tener, pues eso, a profesores que damos lo mejor de nosotros mismos para sencillamente instruir sobre un pasado que realmente es importante recuperar. Y en ese sentido, reitero, prieguense, sentiros orgullosos de lo que tenéis, porque es un rara avis en nuestro país. Y por lo tanto, al menos académicamente, todo nuestro apoyo. Y si hay que venir, hemos venido ahora, y si hay que venir el martes, venimos, en fin, voluntariamente, desde luego, y siempre con la satisfacción de sencillamente colaborar con este patronato, y os lo digo de verdad que es auténtico modelo. Solamente os pongo un ejemplo. La próxima semana irá a Chile, invitado en un congreso. Pues no os quepa la menor duda que esto que habéis tenido el honor de publicarme, pues será entregado, concretamente lo abre el ministro de Defensa y se lo quiero regalar. En fin, simplemente es un detalle, y humilde, muy humilde, por cierto, pero para que veáis y sepáis valorar lo que tenéis, que reitero, en el resto de España no es que brille por su ausencia, pero es rara avis, ¿vale? Y dicho eso, y sin ganas de cansaros, ni mucho menos, porque yo creo que ya, con lo bien que ha indicado, como siempre, mi amigo Leandro y demás, y la presentación es estupenda, queda casi todo dicho. Yo simplemente, pues, hacer referencia a tres cuestiones que estimo pertinentes dentro de lo que es la publicación. Uno, evidentemente, analizar a dos personajes de nuestra historia de España, de nuestra historia común, singulares, tremendamente singulares,
Claro, podéis preguntaros, bueno, ¿quién? Don Niceto. Lo decía anteriormente y se dice en el libro, el único diputado que había en la Primera República, en los que estuvieron presentes estas elecciones del 17 de junio de 1931, que podía llevar la categoría de don. Cuidado, en fin, no lo digo, lo dice un académico de la historia como don Octavio Ruiz Manjón, y lo razona. Primero, caramba, con 20 años, ya opositor, Es decir, opositor, pero no cualquier oposición, ¿no? En el Consejo de Estado. Cuidado de quién estamos hablando y de la cabeza que tenía, ¿no? Y en segundo lugar, pues también lo que representaba don Niceto, con toda la carga que ello conllevaba. Era un hombre moderado, muy moderado para su tiempo, que supo granjearse la amistad de muchísimos españoles. Anteriormente se ha hecho referencia a los viajes que hizo cuando fue jefe del Estado. Era aclamado sencillamente por la población. Viaje a Alicante, en fin, el trabajo tan excelente que tiene publicado también en el patronato Leandro y Carmen, ¿no? Qué maravilla de verle cómo era agasajado por la población española, cómo lo quería. Él se hacía querer, porque independientemente de ese de ser don, como decía anteriormente, por su categoría profesional y también por su patrimonio y demás, y saber estar, pues además sabía ganarse a los españoles. ¿Y de qué manera? Hasta el punto, fijaros hasta qué punto, el jefe del Estado y Manuel Azaña, presidente del gobierno, Azaña le prohibió que diera discursos. No, ese que no del discurso, que va a Alicante. Y a Giral, lo digo aquí en el libro, si tenía oportunidad de leerlo, pues le decía, por favor, prohíbele que dé ese discurso. Pero hombre, pero como el jefe del Estado, no, él es jefe del Estado, él no tiene que hacer política por ahí, que se dedique, ¿me entendéis?, ¿no?, lo que es la política, ¿no? Y más en dos personas que, como bien ha indicado Leandro, ¿no?, eran antitéticas, no se soportaban una mirada, esa es la verdad, y cada vez peor, ¿no? Y entonces, pues, esa recomendación demuestra cómo le querían acallar, sencillamente, ¿no? Es decir, no, que esa... ¿Por qué? Pues porque representaba una España, él había sido ministro de la Restauración, que todavía resultaba incómoda, a lo mejor en la República, ¿no?, aunque se demostró todo lo contrario, ¿no? Ambos, tanto Azaña como él, pues fueron, digamos, la imagen de la República para todos los españoles. Y después, como indicaba José Luis, claro, José Giral, otro también atípico, que no era político. Fijaros, un simple detalle. Él, en los años 20, era opositor a la dictadura de Primo de Rivera y fue perseguido, estuvo detenido 3 veces. La última, en la cárcel de Madrid, pues con don Niceto Alcalá Zamora. Pues en la anterior tuvo que simular que había sido operado de apendicitis, porque le iban a detener, él era farmacéutico, conocía, entonces con un bisturí pues se hizo una herida, y demás. Total, que cuando llegaron la Guardia Civil a detenerlo, no, está convaleciente, no lo veis, no se lo pudieron llevar. Bueno, pues ya en el exilio en México fue a un examen médico y el médico le dice, usted, don José, está operado de apendicitis, y le dice a la mujer, no, él no está operado de apendicitis, él se hizo una herida con un bisturí para simular una herida. Y le digo, hombre, sí, ahora, ¿por qué?, le dijo el médico. ¿Y por qué se lo hizo? Y dice, la política, señor, la maldita política. Eso se lo dijo la mujer de Giral, ¿no?, de que realmente, pues, era una persona atípica, que no era político. Lo que pasa es que el tiempo lo llevó por ahí. ¿Por qué digo eso? Era catedrático en la Universidad, farmacéutico, y su mujer, se ha indicado anteriormente, tenía un patrimonio enorme en Extremadura. Su padre había sido notario en la zona de Mármol de la Mata, y entonces pues le había dejado una gran herencia que, como don Niceto, también se añade en el libro, pues fue sencillamente incautada. Perdieron todo. No solamente Niceto, incluso no estando aquí, porque como sabéis, ni siquiera en la guerra, y sin embargo fue sancionado con 50 millones de pesetas, una auténtica fortuna. Giral, 75 millones. Le quitaron todo su patrimonio, todo, desapareció. En fin, una España que sencillamente aquí, en el trabajo, pues de alguna manera, en estas dos personas que eran un tanto atípicas, políticamente hablando, pues las sufrieron directamente, por avatares del destino, que muchas veces nos lleva por unos derroteros que realmente no sabemos por qué, pero realmente te lo encuentras y se van sucediendo uno tras otro. Pues esa experiencia es la que yo trato de reflejar en mi libro. Especialmente la experiencia de dos españoles de pro, españoles que creían en el país, que creían en la democracia. Y que, claro, aquí, por ejemplo, pues hay personas jóvenes, y yo
sencillamente, pues haría la recomendación que leyerais, por ejemplo, si podéis, el libro, los 2 volúmenes de la República, este también, pero mira, para que veáis el desgarro que como prieguenses, pues sufrió don Niceto. Yo os aconsejaría que leyerais esa excelente obra que tiene, sus memorias sobre el exilio. Sobre el exilio, es decir, la marcha al exilio. Ese opúsculo de 20, 25, 30 páginas realmente es conmovedor. Yo lo había leído en juventud, ya, pero cuando tuviste, Francisco, el honor de regalármelo, la verdad, y pude leerlo con detenimiento, realmente pues te hace reflexionar. Pues son lecturas ya de madurez, ¿no? Un hombre que lo tenía todo en la vida y que se viera una vicisitud que para llegar a Buenos Aires tardara 405 días, que tenía todos los honores de Estado, porque había sido jefe de Estado, presidente de la República, y que se vieran esos vaivenes, y que después se vieran el ostracismo en Argentina. Pues mira, si de algo sirve realmente esa experiencia, y yo os la aconsejo, por favor, que la leáis, para que conozcáis un poco más al personaje y lo que tocó, y lo que le tocó sufrir en el canto del cisne en su vida, pues realmente, y como digo, sin ánimos de cansaros, porque lo que os animo a leerlo, quiero terminar sencillamente pues diciendo con letras mayúsculas que la democracia que hoy disfrutamos, esa que tanto nos ha costado conseguir en nuestro país, porque la Segunda República fue democracia, por favor, que ni se cuestione, pero duró 5 años. No sé si habéis visto La lengua de las mariposas, la película de Solís Cuerda, cuando el maestro pues se dirige a los alumnos, ¿no? Y se dirige a los alumnos ya en un final de curso, en mayo del 36, y le dice sencillamente a los alumnos: mirad, ojalá vosotros podáis formar una generación en libertad, como la que estamos teniendo desde 1931. Y os puedo asegurar que esa libertad no la va a arrebatar nadie. No llegaron. En 5 años hubo que dejar la República por el golpe de Estado de julio del 36. ¿Qué quiero decir de eso? Que eso es un auténtico legado de don Niceto, de José Giral, y de que realmente todos ellos, a su forma, fueron los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos. Nadie nos la va a arrebatar, nadie. Defendámosla con uñas y dientes, pero yo creo que lo que se está haciendo de la Fundación, defendiendo a personajes tan señeras, por un lado, lo que podamos aportar los distintos académicos y profesores que estamos muy unidos a la Fundación. Pues yo creo que entre todos, modestamente, pueblo incluido, pues estamos sencillamente fortaleciendo un sistema de libertades que en nuestro país no nos va a arrebatar ya nadie. Nada más, muchas gracias. A los miembros del patronato actualmente, a los expresidentes del patronato y también ex vicepresidentes y vicepresidentes en la actualidad, que también han dedicado gran parte y que son una pieza fundamental para los que presidimos este patronato, esa figura de vicepresidente que en definitiva es el político ejecutivo que tiene la posibilidad de decidir, y también aquellas personas que en su vida política pues fueron también miembros del patronato, especialmente en los momentos de su creación. Bueno, yo creo que la ventaja de ser una figura o un cargo de carácter político es que de mi discurso solamente se esperan palabras protocolarias, y creo que eso es una suerte, porque tener la posibilidad de cerrar un acto con personas y personajes intelectuales como los que me acompañan a mi izquierda y a mi derecha, pues sería un atrevimiento intentar emular o intentar parecerme a las palabras que ellos vienen a decir aquí. Creo que tanto Leandro como José Luis, como por supuesto Julián, Carmen, que también ha hablado antes, o toda una Premio Nacional de Historia como Encarnación, pues hablan de todo lo que el patronato está haciendo bien, al margen de la figura política, de ese contenido científico que para nosotros es importantísimo. Es decir, Julián, que me alegro mucho de que te hayan interrumpido, porque iba a empezar a presentar directamente tu libro, y creo que esa introducción previa que han hecho tanto Leandro como José Luis nos ha dado buena cuenta del nivel intelectual, el nivel de catedrático que tienes para poder haber escrito esta obra, que para muchas de las personas que formamos parte del patronato será una lectura de obligado cumplimiento.
porque hay algo que somos muy los prieguenses, y es que somos muy de priego. Y yo me imagino esa situación de don Niceto, de tener que haber salido de su tierra, de su España, de su Madrid, pero también de su priego, ese priego que estamos empeñados en que en los próximos años cambie esa mentalidad. En priego se dice que don Niceto solamente hizo la cárcel, y no, ni mucho menos, igual que señalaba Leandro, la importancia de la educación, tuvo una gran importancia don Niceto en priego, y por tanto en el patronato seguimos empeñados en poder poner esta figura en la justa medida donde se merece. Y creo que hablar de un momento tan difícil como el que te echen de tu casa, pues es importantísimo, y además nos carga de argumentos para aquellas personas que queremos seguir defendiendo la figura de don Niceto Alcalá Zamora. Y es más, cuando alguien sale de su casa por motivos legales, o cuando sale por voluntad propia, está bien, pero cuando lo hace simplemente por haber defendido valores democráticos, entiendo que la sensación de injusticia tiene que ser mucho mayor, y estoy seguro que don Niceto lo vivió así en Sudamérica. Decía también Julián la importancia de este patronato, y he de decirle que nosotros nos sentimos muy orgullosos de estos 30 años y de todo lo que se ha conseguido en esta casa. Y aquí hay un compendio de personas, de instituciones y también de cargos que han ido desarrollando su trabajo y que han conseguido que lleguemos a estos 30 años en un muy buen estado de forma. Hablaba antes, todo lo que habéis estado aquí exponiendo, de la figura de Paco Durán, que es indiscutible que Paco es el alma de este patronato y lo seguirá siendo en el futuro. También el comité científico hace una labor importantísima. Los políticos, permítanme también poner ese hueco en la historia del patronato, porque pese a que poner símbolos republicanos o hablar de republicanismo en un patronato donde hay representantes políticos de todas las ideologías puede ser complejo. Sin embargo, cuando nos hemos sentado en el Consejo del Patronato nunca ha habido posicionamiento político, y lo que estaba por delante era la figura de don Niceto. Después también hay personas que trabajan en esta casa. Hoy no lo veo, pero sí está allí, Marcos Campos. Marcos Campos, que es el verdadero alma de todo lo que aquí se monta en esta sala de exposiciones, y que después conserva el resto del museo como si fuera su propia casa, y que lo llena de contenido cada vez que puede. Y hay también unas personas que quizás son anónimas y que nos hemos empeñado en sacarlas del anonimato, como es el ejemplo de Ismael Roger, que lo ha nombrado antes Paco. Ismael lleva casi 10 años haciendo algo que parece increíble, porque Ismael no es de priego, lo cual podría dar explicación a la hazaña. Pero Ismael lo que hace es que va buscando en distintas colecciones privadas, en distintos lugares del mundo, va buscando todo aquello que tenga relación con don Niceto Alcalá Zamora. Lo compra con dinero de su bolsillo y de una manera tranquila, sosegada, y yo diré que en 12 años que llevo de concejal yo no sabía de su existencia, he sido miembro de este patronato, he sido presidente durante prácticamente un año, y sabía de su existencia, pero no sabía de su cara. Por tanto, creo que hoy, Ismael, te vamos a sacar del anonimato, lo sentimos, pero creo que también es importante que en un 30 aniversario como este quede claro quiénes son las personas que hacen fuerte a este patronato. Y, por supuesto, no me quiero dejar atrás los medios de comunicación, que son siempre un respaldo para que lo que aquí hacemos, aunque casi siempre suele haber bastante público, para que después a través de los medios y a través de los medios digitales la gente pueda ver lo que aquí se ha estado viviendo durante 30 años. Así que, Ismael, yo te voy a pedir que te acerques por aquí, que todos los presentes a través de los medios de comunicación también te pongan cara, y agradecerte el trabajo que llevas haciendo durante 10 años y animarte a que esa figura que para ti es una vocación, pues que te acompañe en tu casa, donde tú quieras, y que este recuerdo sea de parte de todo el patronato y también del pueblo de Priego de Córdoba. Y si hago esto es por la gente, o sea, es la figura, pero sin vosotros igual no estaría aquí ahora. Ha sido porque ha sido tratado muy bien, a lo mejor hubiera venido y seguiría teniendo la admiración por don Niceto, pero a lo mejor la gente que está aquí me ha dejado colaborar.
Y el apoyo que he tenido de ellos, pues es lo que me ha hecho continuar en todo esto. O sea, que es por vosotros, por todos vosotros. Muchísimas gracias. Vamos por finalizar el acto. Bueno, pues buenas noches a todos.